Durante la formalización de los 3 imputados por los últimos bombazos en Santiago, el Ministerio Público presentó diversas pruebas para evidenciar la presencia de los sospechosos en los lugares de los atentados. Una de ellas fue la realización de exámenes de ADN a algunos restos encontrados en los bolsos que llevaban las bombas. Bueno, ¿cómo se efectúa? ¿De qué sirve este tipo de análisis? Para responder estas interrogantes conversamos con la académica de genética de la Universidad de Chile, la doctora Lucía Cifuentes. Gracias por acompañarnos, doctora. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por la invitación. Espero aclarar lo que se pueda. De todas maneras, porque, bueno, dentro de la audiencia de formalización del día de ayer, una de las pruebas que entregaba el Ministerio Público, que entregaba la Fiscalía, eran estas pruebas de ADN, de restos encontrados en una mochila que permitían dar con la identidad de estas personas que se estaban siendo formalizadas. ¿Qué tan fiables son las pruebas de ADN, doctora? Las pruebas de ADN, desde el punto de vista técnico y su fundamento genético, digamos, son totalmente confiables, en el sentido de que te permiten demostrar que la persona propietaria de ese ADN estuvo ahí, manipuló el objeto o estuvo ahí presente. Eso es distinto estar presente que haber cometido un acto cualquiera que sea al que se le atribuye, digamos. Pero denota así con seguridad la presencia de ese individuo en el lugar que se está analizando las muestras. En ese sentido es confiable. Doctora, vamos a dilucidar muchos puntos, pero ayer, cierto, dentro de las pruebas que entregaban es que 2 de los 3 imputados había cierto material genético, podemos decir esa palabra, sí, ¿no? Sí, por había supuesto. Material genético en una de estas mochilas donde estaba, cierto, esta bomba, específicamente la del Metro de los Dominicos, donde finalmente estalla y se encuentran restos de estos bolsos, y en esos restos de estos bolsos se encuentra este material genético. ¿Este material genético sobrevive a un estallido de esta naturaleza? ¿No se pierde el ADN? No, el ADN se pierde parcialmente, pero la verdad es que en cada célula hay ADN y cada vez que uno manipula algo quedan muchas células ahí, de manera que hay bastante ADN, entonces puede que una parte se degrade, se queme, se pierda, pero si hay restos, los restos que hay son confiables, porque el ADN no se reconstituye, no se inventa ahí. O sea, lo que pudiera hacer en un lugar que hubo una quemadura, un incendio, lo que puede ocurrir es que yo no rescate nada de ADN porque todo se quemó. Pero si yo rescato, es porque lo hay. Claro. Entonces siempre queda algo, digamos, el ADN es más resistente que las proteínas o que el RNA en el ambiente dentro de todo, digamos. Se lo pregunto porque la defensa de los imputados señalaban que se encontraron trazos de mochilas, pruebas de ADN correspondientes, bueno, a 2 de los imputados, y eso es algo que nosotros, a través de nuestras pericias como defensa pública, vamos a solicitar verificar si son pruebas de buena calidad y que corresponden a estas personas. ¿Las pruebas de ADN son todas de buena calidad o hay algunas más fiables que otras? ¿Cómo se analiza el ADN? Las pruebas de ADN en general, el método, la técnica está estandarizada y protocolizada en todo el mundo. En Chile también se respetan los estándares internacionales. ¿Que tal laboratorio sea más fiable que el otro? No, o sea, la técnica es la misma. Ahora, ¿dónde podría eventualmente haber la falta de confianza? En las personas que intervienen en la técnica. Como en toda actividad humana hay errores humanos, pero la técnica misma es la misma, la que se ocupa aquí, en la China y en todas partes, digamos. Es un protocolo estandarizado con equipos de laboratorio estandarizados, insumos estandarizados, de manera que no es que haya una técnica mejor que otra. Yo diría que esto es algo en lo que hay bastante consenso a nivel mundial. Por lo tanto, si el resultado es categórico desde el punto de vista técnico, va a ser categórico. No es que una prueba de un lugar sea mejor que otra. Uno podría dudar de las personas, que cambiaron las muestras, que en la noche... Ya, pero es intervención humana. Pero esos son errores humanos, o que me equivoqué en rotular los tubos, por ejemplo. Errores humanos involuntarios también a veces. Eso está en cualquier actividad humana. Pero la esencia de la técnica misma es totalmente confiable y es comparable de un laboratorio a otro. Doctora, traigo de nuevo, ¿cierto?, los argumentos que entregaban ayer en esta audiencia de formalización, donde indicaban en esta narración de los hechos que... bueno, había, cierto, este material genético en estos trozos de mochila y las pruebas de ADN correspondientes a 2 de los 3 imputados y estos 2 imputados que son pareja, ¿cierto? Entonces, la defensa señalaba, la defensa de Natalie, de la mujer, señalaba, bueno, si son pareja, es probable que haya existido material genético en la mochila de su pareja, pero no necesariamente que haya estado ella en el lugar. Eso puede ocurrir, el material genético puede viajar, por ejemplo, si es que alguien toca determinada mochila, no necesariamente guarda relación con que esté en ese lugar. Exactamente, o sea, ese argumento de la defensa es totalmente válido. Eso demuestra que la imputada manipuló en algún momento la mochila, no hace 10 años, pero al menos en los últimos meses, y pudo haber quedado ahí
células de ellas que den cuenta de su presencia ahí, sin significar que ella haya sido la que puso la mochila en la estación en el minuto, digamos. Claro, bueno, más allá de que la Fiscalía haya cruzado también con otros datos. Pero, claro, no, pero esa prueba así aislada, como le decía al principio, el DNA demuestra que yo dejé mis células ahí es porque estuve ahí en contacto con ese recinto o con ese objeto, pero no demuestra que yo haya hecho algo en particular. ¿Qué basta para que nuestro material genético esté en determinado objeto? El contacto. Por ejemplo, yo estoy tocando aquí la mesa, yo me voy a ir y en la tarde van a poder tomar una muestra de la mesa aquí, que yo toqué con mis manos, y van a ver DNA mío. Entonces aquí si explota una bomba más tarde podrían inculparme a mí porque yo toqué la mesa. Puede quedar, por ejemplo, si yo viajo en un bus, me apoyo en el sillón, qué sé yo, y algo pasa en el bus después, va a estar el DNA mío ahí. No significa que yo haya hecho algo en particular, pero va a estar el DNA de todos los pasajeros, de las personas que transitan. ¿Basta solamente el contacto físico con algún determinado objeto o en algún determinado lugar para que queden nuestras células? Claro, un objeto que tenga algún nivel de roce. Por ejemplo, si yo tomo agua en un vaso y dejo el vaso ahí, unas horas después, alguien puede sacar células descamativas de mi boca del borde del vaso y decir, bueno, esta persona tomó agua de este vaso. ¿Cómo se hace la recolección de las pruebas de ADN en ese caso? Se toma muestra con guantes estériles para que la persona que toma la muestra no contamine, porque el observador puede contaminar con su propio DNA en lugar de la muestra. Entonces, ¿y el guante basta para aislar mi DNA, dice usted? Sí, DNA decimos en ciencia, sí. Bueno, ADN. Sí, pero ¿basta el guante para aislar mi material genético con el otro material genético? Sí, sí, por contacto sí. Ahora sí, a nivel de la boca tendría que ponerse mascarilla, con esos resguardos uno no contamina el sitio donde están las muestras, y se toma una muestra con una tórula, se toman muestras así por contacto. Y eso se lleva al laboratorio y se hace el estudio de las células, se extrae el DNA de la célula. Ese DNA, una vez extraído de la célula, se analiza. Hoy día hay máquinas robotizadas que hacen todo mucho más rápido, y ahí sale el perfil de ADN en un software en la pantalla de estos robots, y se analiza y se compara con otros de otras personas o de otras fuentes, por ejemplo. Es totalmente, digamos, el análisis bastante más fácil y expedito de lo que era antiguamente. ¿Qué perfil o qué información entrega una prueba de ADN? Entrega las variantes genéticas que la persona tiene en algunos puntos del genoma. Son algunos puntos. Porque es interesante esto del genoma, que toda la gente piensa, o uno que en general tiende a pensar que todos somos tan distintos. El DNA de nosotras dos y de toda la especie humana es idéntico en un 99,5%. O sea, la parte que varía es menos del 1%. Entonces, estas pruebas de ADN... En menos del 1% está la diferencia entre cada uno de los seres humanos. Exactamente. Y en un 2 o un 3% está la diferencia con nuestros primos monos y gorilas. O sea, los gorilas, los monos tienen 97, un chimpancé 97% de DNA como el nuestro. Entonces, estas pruebas de ADN, ¿a dónde van? No van a ir a buscar regiones del DNA que son comunes a todos nosotros. Van solamente a las regiones del genoma que se sabe que varían, y se les llama de hecho regiones hipervariables, que son muy variables de una persona a otra. Y se estudian 10, 15 de estas regiones, y ahí se observa un perfil. Y lo otro interesante es que la mayoría de estas regiones que se estudian con estos fines no están vinculadas con ningún rasgo, con ningún atributo personal. O sea, no son responsables de que yo sea gorda, crespa, alta, flaca, enferma o sana, sino que son regiones del DNA que no codifican proteínas, no producen rasgos o atributos fácilmente detectables en las personas. Esa es la otra particularidad que tiene. Y esa es la información que estas pruebas entregan. ¿Cuánto tardan las pruebas? Un par de días se puede hacer. O sea, con los robots que hay hoy día, 2 o 3 días, usted tiene, incluso en 24 horas puede tener un perfil de DNA. Y con ese perfil de DNA podemos identificar perfectamente individualizar a una persona. Exacto, individualizar a una persona, compararlo con otro perfil de otra persona y decir que son personas distintas o que son iguales o que es la misma. Con eso basta. Hoy día con los equipos robotizados se pueden hacer pruebas bastante rápido. Por lo tanto, en este tipo de investigaciones, y vamos a cruzarlo, ¿cierto?, con lo que ha sido la noticia y lo que nos ha generado la duda, precisamente, de las pruebas presentadas por la Fiscalía para poder, ¿cierto?, llevar adelante la formalización de estos 3 imputados. Y importantísimo fue las pruebas de ADN que ellos han presentado. Por lo tanto, usted le entrega confianza absoluta como prueba para identificar a determinadas personas estas pruebas de ADN. A las pruebas de ADN y la técnica en sí, absoluta confianza. Pero como yo le digo, en toda actividad humana hay un riesgo. La persona que lleva la muestra de camino al laboratorio puede haber sido asaltada, coercionada, cualquier cosa. En el laboratorio las muestras pudieran eventualmente tener un error de rótulo, a pesar de que todos los laboratorios tienen controles positivos y negativos para evitar ese tipo de errores.
pero el error humano está en toda actividad humana. Entonces, la técnica misma yo la considero prácticamente infalible, pero en manos de humanos siempre hay errores humanos que nosotros podemos introducir. En la actividad humana siempre existe una posibilidad de error, pero como le digo, ajena a la técnica, es tangencial, ¿me comprende? No es de la técnica misma. Doctora, si yo estoy, la última pregunta ya, sí. Si yo estoy en contacto con determinado objeto, determinado espacio, usted misma, ¿cierto? Ha dicho que está acá, y ha tocado esta mesa y luego en la tarde yo pudiera incluso, ¿cierto?, poder hacer una prueba de ADN e identificar que usted misma estuvo en este lugar. ¿Cuánto tiempo sobreviven, o no sé si sobreviven es la palabra correcta, pero cuánto tiempo están presentes estas células en determinado lugar? Está bien la palabra, cuánto sobrevive esa evidencia, ¿no es cierto? Y eso es muy variable porque depende de las condiciones ambientales. Si es un lugar seco, fresco, puede durar años. ¿Ah? Si está a temperatura ambiente, más calentito y hay humedad, puede durar un rato, porque hay más bacterias que se comen el DNA, lo degradan. O si yo vengo para acá y limpio, claro, obviamente paso aquí un pañito con un limpiador, voy a arrastrar las células. Entonces depende mucho de los factores ambientales. Pero piense usted que estas mismas evidencias se han hecho para hacer estudios de parentesco entre los, por dar un ejemplo solamente, los restos de la familia del zar de Rusia enterrada con los sobrevivientes actuales. O sea, pudieron acceder a restos humanos de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos que están en una fosa enterrados en un ataúd bien cubierto, en hielo, digamos, en un lugar en Rusia, frío, y se rescató DNA analizable. O sea, el ADN puede sobrevivir mucho tiempo si las condiciones ambientales son favorables. Pero todo depende de las condiciones. Usted puede llegar aquí a limpiar y en 5 minutos no hay nada mío. ¿Cuántas células bastan para hacer un correcto perfil de ADN? No le podría decir un número, deben ser 100 o miles, pero cuando yo paso la mano por aquí quedan 100 o miles. Ah, perfecto. Así que cientos, una célula no alcanza, pero la verdad es que con pocas. Yo diría que menos de 100 células alcanza, y con las técnicas nuevas probablemente todavía menos. Por lo tanto, sí existía esa posibilidad de que ante la explosión de un artefacto al interior de una mochila, claro, estos 3 restos de mochila que fueron manipulados por alguna persona pudieran, claro, tener ese material genético. Exacto. Pero la presencia del ADN ahí demuestra que fueron manipulados por esa persona. Pero uno no sabe cuándo, en qué contexto. Entonces, ahí entran otras cosas que van ajenas a la técnica. Claro, y ahí también estarán las otras pruebas que podrán tener, en por este supuesto, caso, quienes llevan adelante la investigación. Doctora, exacto, gracias por compartir su información junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.